ética, en la hiperética que propone Llevadot, el fruto va a sobrevivir a aquellos muertos. Ese fruto de cada árbol que actualmente está vivo. Ante esto, Derrida comparte las siguientes palabras, donde dice: ahí donde se detiene la bendición, este es el matiz. La precisión que me gustaría aportar es que cuando algo del pasado, bueno o malo, que fue bueno o malo en el pasado, continúa hoy y continuará mañana a dar frutos o resultados, cuando lo negativo continúa proliferando y viviendo e incluso sobreviviéndome en ese momento, yo ya no quiero recomenzar. Entonces, cuando el mal tiene un futuro, cuando el mal pasado tiene un futuro, si puedo decirlo así, en ese momento no puedo decir que maldigo, pero ya no bendigo. A lo largo de su carrera como escritor, pensador y creyente, Kierkegaard se transformará en aquel que alguna vez decidió ser pastor de ovejas. Las obras del amor son un reflejo de esto, pues qué mejor muestra de su discurso por excelencia sobre la ética cristiana a partir de lo imposible del no discurso. Soren nos compartirá su proceso de transformación a través de sus textos. Se describirá así en Temor y Temblor al actor de la fe, y así ha de exponer cómo vas pasando de la inmadurez a la plenitud de la acción. Pero ¿por qué un mundo en silencio? Harto de las verdades plasmadas en los tratados creados de un siglo maravillado por lo mismo, así como los sistemas propuestos para dar explicaciones universales pretendiendo dar un conocimiento homogéneo, Kierkegaard echará mano de su propia experiencia de vida partiendo de lo más inmediato a lo más absurdo. Soren, adelantado a su época, ha previsto lo que encerrarse en la habitación del saber puede provocar, llevando a la humanidad a una enajenación con aquellos otros elementos que la sitúan como un ser en un espacio y tiempo determinados. Preguntémonos qué clase de árboles somos, si los que damos hojas o de los que se manifiestan a través de los frutos. Y de ser así, ¿qué clase de frutos? Regresando nuevamente a Derrida, recordemos que estos frutos no sobrevivirán, más allá del tiempo, más allá de la nada, más allá de lo imposible. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tendremos un par de minutos para un par de preguntas. Bueno, entonces, ok, hay preguntas entre ponentes. Bueno, igual antes que nada, muchas felicidades por tu ponencia, me pareció muy bonita y muy buena. Me llamó mucho la atención precisamente que en estos marcos de vida, ¿no?, tú hablarás precisamente de aquellas muertes, ¿no? Lo tomé un poco también porque en mi ponencia traté de mencionar algo así, pero, por ejemplo, me surgió la idea, hablaste acerca de los muertos por la guerra, ¿no?, por la guerra contra el narcotráfico y también como ejemplo del hijo de Javier, pero ¿qué pasa con aquellos que son muertos pero en el silencio, precisamente de aquellos que no son revelados ante el público, ¿no? Porque al menos en estos ejemplos, pues esas muertes sí son, ¿no?, como en algún punto expuestas, pero ¿qué pasa de aquellas muertes que se dan en lo oculto? Bueno, lo que yo intento plantear, bueno, la onda de la guerra y la estrategia contra el crimen organizado es más bien como un pretexto para hacer algo que es, o para magnificar algo que sucede, pero la distinción real, creo yo, que intento determinar es entre la muerte del otro y la muerte del prójimo, porque de entender al otro como prójimo no existiría la muerte en silencio. Es más o menos por ahí donde iba mi planteamiento. Okay, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Perdón. Es nada más así. ¿Cómo se entiende la noción de prójimo? La perspectiva del amor al prójimo está, bueno, te contextualizo un poco. De donde surge esta ponencia es de un artículo de Alex, que es el presidente de la asociación, donde él está haciendo una señalización a las distinciones entre lo que es considerado el prójimo y el otro en Kierkegaard, que también se aborda o que también tuve oportunidad de revisar en algunos otros trabajos, pero que se distingue desde la perspectiva del amor como lo más cercano al amor divino,
en tanto se asigna al otro indeterminado, pero de manera incondicional. En el trabajo al que hace referencia mi ponencia, que por acá traigo, cuyo título es Søren Kierkegaard, An Ethical Reflection About the Neighbor and the Self. Ese es el título con el que lo presenta Alejandro, pero precisamente me resulta muy interesante, y en lo que pude revisar también ya existe una teología política del prójimo, se llama, basada sobre esta misma idea proveniente de la tradición cristiana, en la cual hay una distinción entre la forma en la que concebimos al prójimo como aquello que genera empatía frente al otro que genera comprensión. Es más o menos esa la distinción a la que estoy apelando. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces los vamos a invitar a hacer un pequeño break, tal vez de unos 10 minutos, y regresaremos para la última mesa de nuestro coloquio. Muchas gracias. Demos un aplauso a los ponentes. Gracias. Son exactamente las 5:05 de la tarde, nos vemos aquí a las 5:15, si está bien. De mesa, que va a estar conformada por el profesor Juan Ramón González, el profesor Héctor Chávez y el profesor Luis Fernando Suárez. El profesor Juan Ramón González es psicoanalista, docente universitario, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestro en Psicología Clínica por la Universidad de Guadalajara. Su conferencia tiene por nombre El sacrificio del otro, una lectura necesaria sobre el estudio religioso en Søren Kierkegaard. Buenas tardes, gracias a todos. Me encuentro muy a gusto por poder discutir estas cosas con ustedes. Espero que esto se pueda dar. Yo vengo, como escucharon, de otro campo, del campo de la psicología y específicamente del psicoanálisis, y mi lectura creo que tal vez puede estar sesgada por mi formación, aun cuando me parece que el pensamiento de Kierkegaard tiene una densidad que tendríamos que pensar. Por eso el tema de este evento me parece fundamental, ¿no? El sacrificio del otro con mayúscula, una lectura necesaria del estadio religioso. A mí lo que me interesa pensar es una hipótesis con ustedes, no más que un texto para leer. Traigo una serie de directrices que me gustaría problematizar. Es una lectura que yo mismo considero excesiva, pero al mismo tiempo creo que es necesario pensarla de esta manera, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de lo que quiero pensar? Se los digo como hipótesis y luego la discutimos, ¿no? Mi hipótesis es más o menos esta, que el pensamiento de Kierkegaard, específicamente en Temor y Temblor, tendría que pensarse como una lectura posible, entre otras, así. Kierkegaard propone que Dios no sabía amar y entonces aprende a amar a partir de Abraham. Dejémoslo así un poco como hipótesis y luego lo trabajamos un poco, ¿no? ¿Qué pasa con Kierkegaard? Más allá de la historia con su padre y esta herencia que le deja sobre el enigma de la religión, eso me llevaría a hacer un análisis psicoanalítico, lo cual no es el caso y además no se puede porque Kierkegaard no está, aunque siguiendo la tradición filosófica es posible que Kierkegaard sigue vivo, y a mí me parece que sí. Es decir, Kierkegaard sigue vivo porque funda un campo de pensamiento y sobre todo porque sus preocupaciones siguen en nosotros. Es decir, no hemos resuelto el gran enigma que nos propone de la existencia y esta cuestión del otro y del absoluto, ¿no? Les platico, supongo que ya más o menos todos lo saben, pero algunas coordenadas del texto de Temor y Temblor. Lo que le llama mucho la atención a Kierkegaard es la figura de Abraham en la Biblia. ¿Quién es Abraham? El patriarca, cuando menos así es lo que propone Dios a Abraham, y entonces le dice: tú vas a ser el líder de todo un pueblo, de la descendencia, el padre de un pueblo, ¿no? Pero luego se le hace presente Dios y le dice a Abraham:
bueno, ocupo que me ofrezcas a Isaac, ese hijo que tuviste a una avanzada edad, tuya y de tu mujer, Sara, para que lo ofrezcas en holocausto. Y Kierkegaard dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Porque son 3 días de camino donde Abraham sabe y no puede decir. Por eso este nombre de Johannes de Silencio, que Kierkegaard se plantea como que eso es imposible de transmitir. ¿Por qué? Porque si iba a platicarle eso a su mujer Sara, no podía realizarse lo que le encomendó Dios. Ella no lo iba a permitir, supongo. Ustedes creo que lo suponen también. Si iba con los de su congregación, tampoco, porque lo iban a tachar de idólatra. Es decir, él le dice, no puede decirle a nadie. Y entonces tiene que soportar y decir, va. Es decir, por fe, por amor a Dios, yo puedo demostrar que eso lo puedo hacer. Hay un pasaje terrible en la Biblia porque Isaac no es un pequeñito, y es alguien que puede cargar leña y acompañarlo caminando. Abraham toma 2 criados, una mula y lleva todos los utensilios para el holocausto y en algún momento dice, voltea, supongo que la interpretación bíblica es que él no sabía, espera una señal, digamos. Levanta la mirada, ve un monte y sabe que ahí es, el monte Moriah. Y entonces le dice a los criados, dejen, voy a caminar aquí solo con mi hijo, les encargo el burro y ahí vamos solo Isaac y Abraham. Por eso Kierkegaard dice, qué fascinante hubiera sido caminar con ellos esos 3 días. Qué ojos, qué pensamientos tenía Abraham. Y entonces el hijo, Isaac, le dice a su padre, oye papá, llevamos todo menos el cordero. ¿Sí vamos bien? ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac ya podía pensar, ya hablaba, ya tenía una noción de su religión, de sus fiestas, de sus sacrificios. Y entonces Abraham contesta a la altura de lo que se ocupa para discutir el problema de Dios. Él dice, Dios proveerá. Es decir, no le dice una mentira, tampoco le dice toda la verdad, pero soporta eso, está aguantando la presencia de Dios, la presencia del otro, radicalmente otro, ¿no? Como decían los compañeros siguiendo a Derrida. Llega al monte Moriah y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la lectura bíblica nos hace pensar que esto está siendo presenciado por Dios, visto por Dios, ¿no? Recuerden que manda un ángel, es decir, aunque sea la Biblia y con respeto para los que siguen esa lectura de manera radicalmente religiosa, pero hay cosas censuradas en la Biblia, no todo se puede saber. Y algunas de las cosas censuradas allí es qué pasó, cómo fue amordazado Isaac, qué ojos tenían ambos y cómo pudieron soportarlo. Isaac es amordazado y entonces Dios manda a un ángel para que detenga la daga que ya tiene empuñada Abraham, ¿sí? Supongo que los 3 voltean a un lado y está un cordero que será el animal que será ofrecido en holocausto, ¿no? ¿Cuál es mi hipótesis de trabajo? Entiendo que es un poco psicologicista y de verdad los psicoanalistas intentamos no psicologizar porque yo lo que estoy pensando es lo real. Ya Ignacio Mancilla creo que estuvo ayer hablando sobre Lacan, Heidegger y Kierkegaard y el objeto A, supongo. Y bueno, yo lo que les propongo es un poco psicologizar y luego pensar a ver si eso se sostiene. ¿Qué pasa con Dios? Dios, si uno lee el Antiguo Testamento, Dios es alguien del orden de lo terrible, de lo inefable, de lo complejo, contradictorio. Él no se puede poner de acuerdo ni siquiera consigo mismo, ¿sí? Y es un cambio radical a partir, me parece que es la lectura de Kierkegaard, que es a partir de Abraham, es decir, hasta esta época el único digno de entrar al cielo, o en términos kierkegaardianos, mejor dicho, el único digno de enfrentar a Dios, es decir, de tenerlo frente a frente y decir, no, 40 almas buenas para que no vaya así, quemes a todos los de Sodoma y Gomorra, 35, ya saben la historia, hasta 5. Es decir, el único capaz de sostenerle la mirada a Dios es Abraham. ¿Por qué? Porque es capaz de poder asesinar o ofrecer en holocausto a lo que más ama. Si no, no. Entonces, ¿qué pasó? Isaac no termina en el fuego, termina
se regresan los dos y se va a repetir. Los psicoanalistas nos fijamos mucho en las repeticiones, en el discurso, lo que retorna, lo que no queda claro, lo que tiene que regresar al mismo lugar. ¿Qué regresa al mismo lugar? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Pero este Hijo de Dios sí será el Cordero. Es decir, ¿qué hace Dios? Yo tengo que aprender de este que le mandé ofrecer en el holocausto a Isaac, porque él sabe algo que yo no sé. ¿Qué es lo que él sabe que yo no sé? Amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces Dios manda a Jesús para que sea el Cordero que quite los pecados del mundo, o cuando menos eso lo aprendí en el catecismo, ¿no? El Cordero, y entonces a partir de eso tiembla la tierra. ¿Qué le enseñó Abraham a Dios? El concepto de la angustia. ¿Por qué es el concepto de la angustia? Porque solo Dios podría soportar aprender de los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Desde una lectura muy lacaniana, ahora sí, tendría que pensarlo así. Siempre nos hemos topado con una lectura de Dios que nos lleva a la angustia, pero esa angustia puede ser encarnada por un Dios terrible, que en términos de Lacan se llama goce, o en términos de Freud se llama pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir? Dios es todo, lo sabe todo y es lo más radicalmente distante a mí, porque es omnipresente, es todo. Por lo tanto, es un otro radical, siguiendo a Levinas y a Derrida. Al ser un otro radical, ¿qué nos vincula a él? Por lo tanto, lo que le asigna a Dios a Abraham tendría que ver con ese lazo. ¿Qué es lo que nos une al otro? Yo me quedé pensando un poco en la noción de prójimo, y Freud, por ejemplo, dice que no hay nada más terrible que este mandamiento que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque Freud, siguiendo sus estudios, dice, es terrible. O sea, si amamos al otro como a nosotros, ya valió. ¿Por qué? Porque vamos a terminar matándolo. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de matarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es, creo, la lectura que yo hago? No solo de Temor y Temblor, sino en general, de la obra de Kierkegaard. No soy un experto en Kierkegaard, pero mi tesis de maestría es sobre eso y leí mucho y me apasionó, a Lacan también. Yo intento ser lacaniano. ¿Qué es lo que estoy intentando transmitir? Que el vínculo con el otro es inefable, es decir, más allá de lo estético y de lo ético, no hay una ética de lo igual, tiene que ser una ética de lo diferente y de lo incomprensible. Solo así se puede sostener una relación con el otro. En la medida en que el otro, eso es casi una cita de Derrida en Dar la muerte, si uno puede sostener al otro como radicalmente otro, y siguiendo a Levinas, el otro es aquel que nos muestra el rostro y en el rostro nos muestra la diferencia y el rostro del muerto, por ejemplo, también. Solo sosteniendo una relación con el rostro del muerto puedo yo hacerme cargo de él porque él ya no puede responder. Y ya no puede responder, por lo tanto, eso está más allá de lo estético y de lo ético. Si ustedes piensan, todavía me queda un poco de tiempo. ¿Sí? Si ustedes piensan, esto que acabo de plantear es, lo decía al principio, es una hipótesis de trabajo un poco extrema, porque digo que Abraham enseñó a Dios a amar. ¿Qué es amar? Amar solo se puede amar en la medida en que haya falta, y eso se llama deseo. El deseo es el intento de aprehensión del otro sin posibilidad de captura del otro. Es decir, entre lo que quiero y lo que tengo siempre hay una brecha que no corresponde, hace que no corresponda lo que quiero y lo que tengo. Pero justamente porque no corresponde, me puedo impulsar una y otra vez. Esa es la fuerza del salto kierkegaardiano, porque Kierkegaard dice un verdadero salto es aquel donde uno se tapa los ojos y no sabe dónde va a caer. Yo se los digo un poco a mis alumnos, si no hubiera una apuesta por ese salto, nadie se podría ir a vivir con otro o casar con otro, porque aun cuando se case uno con mucho amor, no hay garantía por cómo va a estar 6 meses después. Es decir, uno brinca todavía hace saltos cualitativos para apostar sin saber si se va a ganar. Eso en Kierkegaard es fundamental. Es lo que intentamos pensar hoy desde la lógica, bueno, es un poco las
la reunión de hoy y la de ayer tendría que ver con cómo traemos a Kierkegaard a la época presente. Tiene un texto que así se llama, que es radical, y hace rato lo citaron muy bien el compañero, ¿no? O sea, pues a nadie ya le importa la vida o comprar o los objetos, ¿no? Entonces, voy a jalar mi tesis a un antropólogo, que seguramente algunos lo conocerán, que se llama René Girard, y René Girard hace una ética de la pérdida. Es decir, creo que no se puede hacer una ética teórica, porque eso sería ir en contradicción con Kierkegaard, porque para Kierkegaard la ética tendría que ser lo inefable, lo que no se puede teorizar, si no estamos en el estadio teórico. ¿Qué sería una ética de la pérdida? René Girard dice que encontró una cultura muy curiosa que, si mal no recuerdo, se llama los Kukchi. Esto está en La violencia y lo sagrado. Los Kukchi, cuando alguien de su clan, de su tribu, es asesinado, más bien al revés, cuando alguien de esa tribu va y mata a alguien de otra tribu, ¿sí? En lugar de esperar la ley del intercambio, es decir, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, que alguien más venga y asesine a alguien de nosotros para que nosotros volvamos a ir y matemos a alguien de allá, y bueno, eso es un poco la guerra, la venganza, y que estarán de acuerdo conmigo, está de moda, ¿no? Y ha estado de moda todo el tiempo. Los Kukchi, ¿qué hacen? Alguien de nosotros va y mata a alguien de otra cultura. Alguien de acá, de nosotros mismos, es asignado, no el asesino, sino alguien que el asesino ama, para ser ofrecido en sacrificio. Por lo tanto, cuando viene la otra cultura a intentar cobrarse la venganza, podemos detener la venganza y decir, nosotros compartimos el mismo luto porque matamos a alguien que amamos. Por lo tanto, ya no tienes por qué matar a alguien más, porque ya podemos sostener no la igualdad, porque eso no se puede equiparar. Cuando en la cultura en que vivimos uno dice, te acompaño en tu pesar, esto que es dar el pésame, eso es falso. O sea, nadie puede acompañar a otro en el dolor, ni siquiera un psicoanalista, ni siquiera un cura, ni siquiera un hermano, ¿no? Entonces los Kukchi lo que hacen es contener. ¿Cómo contienen? Ofreciendo un sacrificio. ¿Qué es lo que lamenta Kierkegaard de nuestra época? Lo que lamenta es que no tengamos una relación con el sacrificio. Es decir, que todo se maneja en la ley del intercambio, que a cambio de dinero te dan otra cosa que sea equivalente a ese dinero. La amistad es hasta equivalente, ¿no? Oye, te invito a mi fiesta, chale, tengo que llevar un regalo, si no ya no te invitan. ¿Sí va bien? Hay algo de la ley del intercambio que está siempre vigente. Kierkegaard intenta zafarse de esa ley del intercambio. A mí me parece que hay algo radical en él. No hay posibilidad de zafarse de la cultura occidental llena de violencia si no se piensa en estas cosas. Doy un ejemplo que ya creo que es un poco para terminar e ir cerrando. Creo que todos conocen o deberían de conocer. Creo que la semana pasada o la antepasada, el subcomandante Marcos dijo, el subcomandante Marcos ya no existe porque ya se murió. Y hay toda una conferencia donde él explica y dice las razones por las cuales el subcomandante Marcos se murió. Supongo que todos lo recordarán. Una semana antes de esta rueda de prensa, de este comunicado, hay un asesinato con cuestiones muy complicadas que relacionan al PRI tal vez, o al gobierno, o al ejército, con un insurgente llamado Galeano, y entonces, una semana después, el subcomandante Marcos dice, el subcomandante Marcos acaba de morir. Entonces uno escucha esto y dice, ¿cómo si está hablando él? ¿Cómo que se murió si él es él? Y entonces dice cosas terribles, por ejemplo, que él era una botarga, así como la del doctor Simi, ¿no? Era un panfleto, un armado allí, del cual solo se le veían los ojos y a veces de otro color. ¿Qué quiere decir esto? Él dice más o menos así, nosotros en lugar, porque nos hicimos medio famosos y tuvimos dinero, en lugar de comprar más armas para continuar con nuestra lucha, ¿saben lo que hicimos? Hicimos hospitales y escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Hicimos una contención contra la ley del talión. ¿Vamos bien? Entonces, alguien de nosotros muere y entonces compartimos la muerte del otro. Mataron a Galeano, también puedo matarme a mí mismo para acceder a otro campo.
Eso se llama sacrificio. Al final del comunicado es impresionante, uno puede llorar escuchándolo, si no lo han escuchado, escúchenlo. Porque se acaba la rueda de prensa, la conferencia esa, y luego se escucha decir al subcomandante muerto. Dice, aquí me equivoqué, no, se escucha decir a alguien que es el que estaba hablando hace rato. Dice, yo me llamo Galeano, alguien más aquí se llama Galeano. Y entonces todo el mundo empieza a decir, yo me llamo Galeano. Hasta las mujeres se llaman Galeano. No sé si transmito esto. Kierkegaard algo tiene que ver con esta época y la apuesta que nos exige es radical. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Bueno, vamos a continuar con la presentación del profesor Héctor Chávez. El profesor Héctor Chávez es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana de Ciudad de México, ha hecho estudios sobre psicoanálisis y tiene un diplomado en psicoterapia existencial. Es cofundador y subdirector general de la revista KIA, Arte, Cultura, Entretenimiento, creador y conductor del programa de radio KIA, Cultura para Todos, colaborador en el movimiento internacional PERAJ de tutelaje, columnista de la revista Istmo, colaborador de la revista Tempestad, académico invitado por la Ouachita State University y miembro asociado de la SAC. Démosle la bienvenida al profesor Héctor Chávez con su ponencia Kierkegaard del individuo al maestro, migajas filosóficas para el hombre del siglo XXI. Muchas gracias. También gracias a todos ustedes los que están aquí, porque sé que el horario se presta para pues, echar la siesta de la tarde, y la verdad es que es de valientes quedarse aquí a escuchar algo sobre Kierkegaard, porque no es precisamente un filósofo popular, pero como decía un profesor mío, que en paz descanse, si estás en un auditorio donde hay 50 personas con una que quepan apenas 50 y está atascado, es porque estás hablando sobre un filósofo que cualquiera puede pues compartir. Pero si estás hablando de un filósofo y nada más tienes a 4 personas de auditorio, estás en un buen camino. O quizá no, pero eso ya depende de cada quien la perspectiva. Tal parece que la sociedad avanza mientras que el individuo se atrasa. Durante los últimos años hemos visto una variedad impresionante de programas que buscan hacer conscientes a los ciudadanos, no a las personas, de realidades tales como la pobreza extrema, las guerras, el creciente poder de las drogas, de un sinnúmero de problemas que acechan día a día a la sociedad. Problemas que se han generalizado y que lo único que se está haciendo realmente es hablar, pero de la acción no podemos decir nada, porque es más fácil ser revolucionarios de colchón que revolucionarios activos. La revolución no llama a las armas, llama al individuo, a que surja de él la expresión activa. No solamente palabras mensajeras, vacías, muy fuertes en tonalidad, pero sin resultados. La sociedad en la que vivimos, increíblemente, adopta una extraña moralidad en la que es más importante un animal que un hombre, por ejemplo. Hoy en día se habla de campañas contra el maltrato animal, cosa que aplaudo, pero que pareciera ocupa toda la agenda de los así llamados activistas sociales, sin considerar, o al menos darle un tiempo justo, a las campañas para la protección del hombre, para la protección del individuo. ¿Qué es lo que nos hace ser individuos? Precisamente todo aquello que nos permite actuar como tal para defender al otro, aquello que nos hace pensarnos a nosotros mismos. El individuo empieza en la conciencia del yo, y el yo no es un tú, mucho menos uno solo.